doctor Miguel Antonio Ahumada Cristi. Voy a leer brevemente una presentación de él para contextualizarse. En educación básica ejerció como docente, coordinador académico y coordinador de lenguaje y comunicación en educación media, como profesor de castellano y coordinador pedagógico. Ha participado en la elaboración y aplicación de proyectos educativos institucionales y de mejoramiento educativo. En educación superior cumple labores de docencia en vinculación con el medio y la investigación, y viene elaborando materiales didácticos para el desarrollo de la comprensión lectora, reflexiva y crítica a partir de textos y actividades que favorecen el cultivo de los derechos humanos, los valores y la ciudadanía. También es orientador de monografías en el postítulo Ética y Valores y Ciudadanía en la Escuela, en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Tras ganar el concurso público desde 2015, profesor de Historia de la Educación y Filosofía de la Educación en la Universidad de Paraná, Brasil, donde además fue parte de la coordinación del Centro Interdisciplinar de Letras y Artes desde el año 2007, como coordinador y luego como vicecoordinador. En UNILA también es fundador y miembro de la dirección de boletín Cultrum de Artes y Letras. Ha publicado una serie de artículos en revistas de alto impacto, así como libros y capítulos de libros. Durante su trayectoria profesional ha conseguido desarrollar diversas capacidades, entre estas autonomía, trabajo en equipo, colaboración, gestión democrática, entre otras. Su formación es licenciado en Educación y Pedagogía por la Universidad del Estado de Chile, magíster en Filosofía por la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, doctor en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona, Cataluña, con la tesis Adaptación del método Paulo Freire para la formación de adolescentes, y doctor en Filosofía por la Universidad Estadual de Paraná, Toledo, Brasil, durante el año 2023 al 2025. Así que para nosotros es muy significativo y enriquecedor contar con la presencia de Miguel, que tiene una amplia trayectoria, como vimos, información en esta temática que a nosotros nos interesa, ¿no? Poder trabajarla, ¿no? Desde la institución, que tiene que ver, ¿no? Con la pedagogía crítica, el enfoque, ¿no? Pedagógico, investigación, educativo de Paulo Freire, y algunas temáticas más que Miguel ya irá trabajando, que de hecho ya lo viene trabajando de la historia. Así que muchas gracias, Miguel, por estar, por acompañarnos. Nuevamente gracias a todos por la presencia, colegas que cursan la capacitación, colegas de la casa y estudiantes también del tercer año que están acompañando el profesorado en biología. Gracias, Darío, también por acompañarnos. Miguel. Muchas gracias. Buenas noches. Entonces, como es una clase de cierre de un módulo de graduación, sabía que la multiplicidad, voy a comenzar por una síntesis de lo que hicimos anteriormente y después vamos a pasar popular. Bueno, yo había pedido que se les enviara un material, no sé si les llegó. Este que está aquí. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces no sé si lo podemos proyectar. Es que es como la pauta de la clase. No es que sea la clase, pero son los puntos que voy a tratar. Pero los puedo ir viendo en mi computador y los voy explicando en la pizarra. ¿Puede ser? ¿Sí? Ah, yo me lo pongo aquí. Es como una ayuda a memoria. Bueno, entonces, en un concepto de educación que permite pensar dónde sitúa y ese prefijo ex siempre significa desde dentro hacia afuera. ¿Ya? Una naranja yo la exprimo, ¿sabes? Una persona que está en la sala yo la expulso. Siempre es algo que está en un interior y es tirado. Bueno, entonces de esa palabra ex duco de raíz griega, los latinos hicieron una diferenciación.
de lo que está en el interior del sujeto y de lo que viene desde afuera, ¿ya? Entonces, para lo que viene desde adentro, existe el concepto educere, ¿ya? Y para que lo que viene desde afuera al sujeto, existe el concepto educare, ¿ya? Entonces, educere hace alusión a que algunos conocimientos que nosotros poseemos se van quedando dentro de nosotros. Y esos conocimientos nosotros los potencializamos mediante un acto guiado. O sea, todo lo que está por los fenómenos del mundo se entiende como educere. Bueno, educere es desde dentro, ¿ya? Y educare tiene que ver con todo aquello que es transmitido desde el exterior hacia el interior de mi conciencia. Bueno, entonces este es hacia dentro. Entonces, ¿cómo se mueve la educación? Es prácticamente una armonía entre cosas que estábamos viendo el proceso de alfabetización de Paulo Freire. Bueno, hay cosas que vienen desde adentro, o sea, desde el exterior. Las personas no conocen los fonemas, no conocen las palabras, no saben leer ni saben escribir. Entonces el profesor, ¿qué hace? Bueno, enseña los fonemas de la lengua portuguesa, de la lengua castellana, enseña las letras. Bueno, esos son conocimientos que se transmiten. Por eso a esta arte de educar se le entiende como la idea de transmitir. ¿Ya? Se trata de un individuo que no posee. Sin embargo, ese individuo ya está en el mundo cuando llega a la escuela, sobre todo si se trata de adultos que van a ser alfabetizados. Por tanto, existen otros conocimientos que ese sujeto ya posee. Bueno, entonces estos conocimientos se poseen. Cuando la educación popular comienza a desarrollarse en América Latina, sobre todo en la pedagogía de la liberación, se entiende que ambos fenómenos deben ocurrir dentro de una sala de clase. ¿Sí? Si yo me baso únicamente con la intención de transmitir, a ese proceso de transmisión, como aprendimos en la clase, en las primeras clases, Paulo Freire vino a llamar de educación bancaria, ¿sí? En el sentido de que entrego conocimientos a un individuo que aparentemente no posee o ignora totalmente que lo posee. Bueno, esa educación bancaria a veces se entiende como educación tradicional. Entendimos también que en el contexto de la educación estamos hablando de los procesos educativos que se dieron entre los años 1960 en adelante, donde cuando comienzan esos programas nacionales de alfabetización en toda América Latina, aproximadamente el país con mayor índice de personas analfabetas era Ecuador, y a la vez era el país con más bastante fuerte se dio en Brasil, ¿sí? Entonces, esa fue nuestra primera idea que estudiamos en la primera clase y nosotros nos quedamos aquí, con este concepto. O sea, cómo las escuelas normalmente se basan en procesos de transmisión de conocimientos y no consideran que el estudiante algo posee, algo sabe sobre aquello, ¿sí? ¿Y cuál es la única fórmula que posee la pedagogía de la liberación? Para asegurarse de que el sujeto enuncie sus comprensiones en un concepto en la palabra. Bueno, decir algo, ¿ya? Aprendimos también que este exduco encuentra su origen metodológico también. Aprendimos también que Paulo Freire no es totalmente original. Es original en muchas cosas, pero hay cuestiones que le anteceden. Bueno, entonces, en la primera clase dimos el concepto, ¿ya? Y vimos uno de los sujetos que más lo suscitó, que es Sócrates, ¿ya? Estamos haciendo un breve repaso, tenemos 2 horas, ¿verdad?
¿sí? Voy a ir controlando el tiempo para que no se me olvide el último, ¿ya? Entonces, vimos en Sócrates que es uno de los maestros del ex-duco. ¿Por qué? Porque Sócrates acreditado pensaba que nuestra comprensión del mundo, o que todos nuestros conocimientos, o sea, ya está dentro del sujeto. Es por eso que cuando leemos el Sócrates de Platón, es un poco más claro que el Sócrates de Xenofonte y mucho más que el Sócrates de Critón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Un tipo de saber que ya está alojado en el sujeto. Sócrates no crea eso de la nada. Bueno, entonces él dice, ¿cuál es mi procedimiento? Mi procedimiento es el mismo trabajo que cumplía mi madre. La madre de Sócrates era partera. Entonces, ¿qué decía Sócrates? Bueno, ¿sabes? Mi madre de la mujer. La madre mayéutica se entiende. El profesor es aquel que, centrado en cuestionar lo que supuestamente el sujeto sabe, nazca un nuevo saber, un poco eh, bueno, a ese diálogo interrogativo, diálogo provocador, Sócrates, o se le vino a llamar de ironía. ¿Ya? Aprendimos también que la ironía no se trata de cómo la entendemos hoy. Bueno, la ironía significa, tenía dos formas de comprenderse en la antigua Grecia, ¿ya? Y uno de esos conceptos que se entendía en la Grecia arcaica, inclusive en la Grecia clásica, es que es prácticamente el hecho de que tú sabes ya algo de antemano y a partir de preguntas e interrogaciones conduces el diálogo de manera tal que tu interlocutor llegue a la misma conclusión que tú ya poseías. ¿Bueno? Sin embargo, otro elemento de la ironía, entendida desde otra posibilidad, es que el sujeto pregunte, haga interrogantes a partir de definiciones que también le permiten crecer, o sea, también le permiten aprender algo del otro. Bueno, cuando esa ironía era desarrollada, se daba el fenómeno de Mayeu, que significa dar a luz, parir un nuevo conocimiento, o aquello que estaba embrionario se suscita tan provocadoramente a partir de preguntas que siguen y siguen y siguen y siguen, que el sujeto de repente se da cuenta que sabía, ¿ya? O que lo que creía que sabía era en realidad, o podía ser una falsedad, o algo incompleto, ¿sí? Que mi interlocutor, al cuestionármelo, yo era capaz de generar una nueva concepción. Por eso es que al arte socrático de la palabra se le vino a llamar de mayéutica. Bueno, esos elementos nos permiten comprender que un método más o menos asociado a lo que hoy a lo que Paulo Freire desarrolló, existió de alguna forma, ¿ya? ¿Cómo lo desarrolla Paulo Freire? Y eso es lo más hermoso que podemos observar, es que lo desarrolla de manera accidental. Prácticamente los padres de Paulo Freire fueron su maestro Sócrates, ¿ya? En la primera clase que vimos, en la segunda clase me parece que vimos que, no sé si fue ay, me ayuda, en la segunda o la tercera que vimos, bueno, no me acuerdo, cuándo Freire desarrolla el método. Entonces, ¿qué sucede? Era un niño, su madre era costurera, su padre oficial de la policía, administrador de la policía, y entonces él se desarrolla en una vida, entre comas, perdón, relativamente cómoda, no obstante, siempre bastante amorosa. Su padre era agnóstico, su madre era católica practicante. Bueno, entonces dice Pablo Freire que nunca ninguno de los dos intentó influir en que él siguiese una condición u otra. Se relacionó siempre de manera bastante amorosa y de repente él desea aprender a escribir, porque observa que los padres escribían. ¿Ya? Entonces, hola, ¿qué tal? ¿Bien usted? Adelante. ¿Mm? Entonces, una cuestión que se da, y que Pablo Freire en libros como A la sombra de esta mangueira, A la sombra de este árbol de manga, no, mango en español, ¿verdad?
disculpe, estoy con portugués, a veces que allá en UNIL hago mis clases en portugués, bueno. Y también en Educación Yuatu, la educación como práctica de la libertad, Freire describe esa imagen. Dice lo siguiente, que cuando era niño y se interesa por escribir, por aprender a leer y escribir, sus padres siempre lo llevaban al patio de la casa. O lo acostumbraban a llevar al patio de la casa, donde había un árbol de mango. Y las ramitas que caían servían de lápiz, donde los padres escribían palabras en la tierra. Entonces, no eran palabras que sus padres le imponían, sino que se escribían las palabras que el padre preguntaba, ¿qué palabras? Ah, esta palabra, ¿sabes? Entonces, ¿qué hacía el papá? Con la ramita escribía la palabra, por ejemplo, perro, ¿no? Y le enseñaban. Esa es la P, esa es la E, O. Lo alfabetizaban. Y así él fue inclinándose a un aprendizaje. Pero después, ¿y por qué te gusta el perro? ¿Sabes? ¿Y en qué podemos diferenciar al perro de otro animal? Entonces, si tenemos un mono aquí, ¿cómo lo podemos diferenciar del perro? ¿Eh? Primero, vamos a ver diferenciaciones que puedan ser sensoriales, visuales. Después vamos a ver diferenciaciones que puedan ser de la forma de caminar. ¿De qué se alimentan? ¿Sabes? Viven en el mismo ambiente. No es esto, ¿sí? El perro es esto. Tienen en común esto, biológico. El mono tiene ADN de mono, el perro tiene ADN de perro, ¿sí? No se trataba de eso, sino que se trataba de elaborar preguntas donde Freire podía decir a un perro. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Educere. ¿Sí? Hola, buenas tardes. ¿Qué significa eso? Educere. ¿Sí? O sea, hay educar, en el sentido de que se transmiten conocimientos que Freire no tenía, que el niño Freire no tenía. La P, la E, la R, alfabetización. Pero también hay educer, en el sentido que desde el interior de Freire salen conocimientos que él mismo va explorando a través de las preguntas que sus padres le van haciendo. Bueno, entonces, ahí ese niño pequeño aprendió que podía pronunciar, decir cosas sobre los conceptos que estaba aprendiendo. Bueno, su padre falleció, voy a ir más rápido, su padre falleció, su madre consiguió una beca para que estudiase en la universidad, en una escuela católica en Pernambuco, estudió en esa escuela católica, se fue a la Universidad Federal de Pernambuco, donde estudió Derecho. Entonces Freire no es pedagogo, es abogado. Bueno, entonces estudió Derecho primeramente y después conoció en medio del camino a su esposa, Elsa, que estudiaba pedagogía, era profesora ya. Entonces él cuenta que empezó a agarrar los libros de su esposa y se empezó a interesar por el área de educación. Consiguió un pequeño trabajo como inspector, aquí en Argentina, inspector. ¿Existe el cargo de inspector de escuela? El que vigila el comportamiento de los estudiantes. Es preceptor. Bueno, trabajó como preceptor. En Chile es inspector, preceptor. Wow, el nombre extraño, ¿verdad? Entonces, tuvo ese cargo, de repente daba unas pocas clases de portugués y decide sumarse a un gran movimiento nacional en Brasil, que es el movimiento de cultura popular. Bueno, o sea, se dan dos fenómenos simultáneos en el nordeste de Brasil. Que surge el movimiento de cultura popular delante de la hegemonía cultural, delante de toda una dominación cultural por medio de la educación, donde el pueblo no participaba en los asuntos de Estado, no ejercía ciudadanía por el simple hecho de que no estaba letrado. Bueno, antiguamente las leyes en Brasil tenías que prácticamente tener un mínimo de... Si no, eras condenado a trabajar sin ningún sistema de derecho, ¿sí? Sin ningún reclamo, en una sociedad mansa frente a lo que los brasileños llaman de padrón, ¿sí? Sería el patrón de fondo. Bueno, entonces, ese movimiento de cultura popular comienza a rescatar los valores del pueblo, ¿ya? Y se da a partir del arte, a partir de la música, a partir de la literatura popular. La propia gente que se iba alfabetizando, se conseguía alfabetizar, iba creando su propia literatura, su propia poesía, su propio movimiento. Se desarrolla el capoeira era prácticamente desarrollado de manera clandestina. Bueno, cuando nace Freire, todavía los jugadores negros en Brasil, los futbolistas negros no podían jugar fútbol con los blancos,
Bueno, inclusive, tal vez ustedes conocen algunos equipos famosos como Gremio de Porto Alegre, Fluminense, que en los años 30, por ahí, 20, 30, pintaban a los jugadores negros con polvo de arroz para que lucieran blancos, ¿saben? Entonces, estamos en un lugar en el nordeste de Brasil donde siempre hubo una cultura de desprecio al pueblo. Bueno, esos movimientos de cultura popular se van desarrollando y Freire encaja perfectamente en aquello. Bueno, entonces entra en el movimiento de cultura popular y cuando estaba entrando le tocó desarrollar su primer... Entonces va a donde el dentista, va a firmar el orden de embargo de todos los bienes, el dentista fracasó y comenzó a conversar con él, se dio cuenta de la situación, por qué le fue mal como dentista, por qué perdió, y dice, ahí mismo decidí renunciar a ser abogado y decidí convertirme en profesor, seguir el área de educación. Abandonó Derecho y se fue a estudiar el doctorado en Historia y Filosofía de la Educación en la Universidad de Pernambuco. Se torna profesor, doctor en Historia y Filosofía de la Educación con una tesis que se llama Educación y Actualidad Brasileña y comienza a aplicar más eficazmente su método que ya había tenido algunas experiencias. Entonces, ¿qué dice él? La población del nordeste de Brasil, casi el 90% es analfabeta o semi-analfabeta. Por tanto, no participan de los asuntos de Estado, están acostumbrados a procesos de domesticación, están acostumbrados a obedecer, y en donde los patrones, que sí tienen educación, sí acceden a los cargos universitarios, sí acceden a los cargos de poder, son aquellos que dirigen su destino. Bueno, entonces ahí dice Freire, estas personas han sido calladas, las personas no hablan, y saben, solo que no saben que saben. Entonces, ¿qué dice él? Vamos a hacer una campaña gigante de alfabetización, y esa campaña gigante, bueno, ¿cómo la hacemos? Dice Freire. Bueno, las escuelas parece ser que hacen perpetua esta dominación. Los profesores replican estas técnicas de dominación al traer contenidos que son distantes del estudiantado y no les permiten de ninguna forma participar. Y peor todavía, dice Freire, no son niños, son campesinos de 50, 40 años, son personas adultas. Como yo, puede llegar un profesor de 25, 30 años, 40 años, qué sé yo, a enseñarle a un señor a pretender que educa a un señor sin siquiera aprender nada de él. ¿Qué dice Freire? Listo. Me acordé de cómo yo fui educado. Entonces, él comienza a desarrollar su famoso método, y ese método que desarrolla Freire, a él no le gustaba que se llamase método, pero el término más conocido, ¿verdad? Entonces, ahí comienza a desarrollar su famoso método, ¿ya? Entonces, método Paulo Freire. Bueno, entonces, ¿qué sucede con Paulo Freire? Se le dice, bueno, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Cómo lo podemos hacer? No podemos repetir el mismo sistema opresor para alfabetizar a casi el 90% de la población brasileña, en términos en que no estaban concluidos. Esos fenómenos no solo se dan en Brasil, bueno, en Chile es similar, en Argentina más o menos similar. Por ejemplo, si vamos a historia de la educación, las primeras leyes de instrucción primaria, o sea, leyes que, instrucción primaria, ni siquiera obligatoria, las obligatorias surgen a partir de 1914, la primera en América Latina. Entonces, antes que teníamos leyes de instrucción primaria, o sea, que se ofrezcan las plazas mínimas para que los chicos hagan la educación básica, 6 años de educación básica. En 1914, de ahí en adelante, surgen en América Latina las leyes de instrucción primaria obligatoria. O sea, que los municipios o el Estado sería cargo de que los niños obligatoriamente estuviesen en la escuela. Eso no era fiscalizado y se crean solo tardíamente las primeras carreras de pedagogía. En Brasil, por ejemplo, la universidad más famosa de Brasil es la USP. La USP fue creada en 1951. O sea, tampoco habían profesores para la necesidad de educación. Por eso es que Freire en 1960, cuando ya en 1958, cuando ya el método, existe la campaña nacional de alfabetización, todavía casi el 90% de la población en Brasil era o analfabeta o semi-analfabeta. Bueno, habían tenido unos cursos, pero con escasos resultados. ¿Qué hace él? Desarrolla un método, y ese método, ¿qué dice? A ver, tenemos un elemento básico en todos nosotros los seres humanos.
y ese elemento básico del lenguaje, bueno, que él le gusta llamar de palabra. Ese elemento básico que nosotros tenemos, él lo llama de palabra. Esto también me gusta un poco mencionarlo un poco más atrás. Bueno, entonces, el arte de la palabra siempre fue un elemento, por lo menos de los primeros ejercicios democráticos que hubo. Bueno, Atenas es una sociedad imperfecta, ¿ya? Atenas no es modelo de nada, sin embargo, tienen cosas excepcionales para la época. Bueno, en la Atenas arcaica, tanto como en la Atenas clásica, se crea un espacio de la palabra que nosotros conocemos como ágora. No sé si habían escuchado. ¿Sí? En las clases de filosofía la ágora se enseña bastante. Bueno, entonces, ¿qué es el ágora? Ágora se traduce como plaza pública o mercado. Bueno, entonces, el ágora era un lugar que existía en Atenas en donde las personas simplemente iban a hablar, a discutir, a escuchar al otro, ¿ya? A expresar su palabra. Por lo tanto, los griegos en Atenas entendieron que el ágora es el lugar donde la persona se inserta en el mundo. O sea, la forma que el sujeto tiene de decir vivo, estoy en el mundo, es cuando se expresa, cuando dice lo que piensa, cuando opina, cuando crece a partir del otro, cuando discute, cuando debate. Bueno, o sea, la forma que los atenienses tenían para que decir que un sujeto era ciudadano es porque aprendía a decir su palabra, aprendía a pronunciar los fenómenos del mundo, y los discutía, los tenía que defender. ¿Dónde que Sócrates iba a discutir con los supuestos filósofos que desafiaban? A la ágora. ¿Sí? Es ahí donde él iba. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Del concepto ágora, los griegos entendían que los sujetos se insertan en el mundo a partir de la lexis, ¿sí? Y de la praxis. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Y esto no estoy desviando, esos clásicos con Freire, esas palabras existen en el método Paulo Freire que vimos en las clases posteriores, ¿sí? Perdón. Esos son elementos que nosotros vimos en las clases posteriores, 3 y 4 me parece, ¿sí? Entonces, lexis significa palabra, o sea, aparezco en el mundo en la medida que soy capaz de enunciar, ¿ya? La teoría platónica nos dice que la doxa se entiende como un conocimiento falso, contrario de la episteme, la etimología. Significa un conocimiento verdadero, objetivo, contingente, ¿ya? Sin embargo, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Platón, si leemos la República de Platón, no existe ningún elemento más dominante o una pretensión de un Estado controlador y fiscalizador que la República de Platón. ¿Bueno? Entonces, Platón entendía como una opinión falsa. En el Ágora no. En el Ágora no. Bueno, la doxa se compone de dos palabras, ¿ya? Dokei y moi, ¿ya? Moi significa yo, y dokei significa opino. Bueno, cuando se juntan se entiende como doxai, ¿ya? Entonces, yo opino significa yo puedo decir algo de eso. Yo no me reservo, no me distancio. Puedo decir algo de eso, ¿sabes? O sea, pienso, escucho lo que el otro dice para presentarme, ¿ya? Pero doxai también puede entenderse como, eso es bonito, ¿sí? Esplendor. ¿Sí? Doxai lo entendían en la vieja Atenas, ¿sabes? Doxai in agora, o sea, doxai, opinar en el ágora, se entiende como el esplendor. Bueno, a ver, cuando abre un capullo de una flor, ¿sabes? Cuando uno dice esa flor está en su esplendor, ¿sabes? O sea, el ser humano, ¿cómo se dice? Cuando abre la flor, ¿cómo se dice? Tiene un nombre, a ver, ¿ah? Cuando florece, sí. Cuando florece, ¿verdad? Cuando se abre y vemos todos sus pétalos, ¿qué encontramos ahí? Su belleza, su estética. O sea, decimos, esto es una flor, ya creció, está madura, ¿sabes? Está ahí, todos la podemos. Lo que habla, opina, cuestiona, aparece en el mundo a partir de ese comunicado, ejerce praxis, ¿sí? Actúa.
¿ya? Va a la acción, va al lugar público y actúa. Está ahí, estoy aquí, ¿sabes? Estoy actuando, ¿sabes? Mírenme, ¿sabes? Yo puedo ser político y yo puedo ejercer una función moral en este pueblo, puedo ejercer un diálogo político, puedo opinar sobre todo. Y es ahí cuando el sujeto florece. Bueno, por eso es que la palabra doxai puede significar tanto esplendor como fama. ¿Sí? Ese sujeto tiene fama de opinar. O sea, no se va a quedar callado, ¿sí? O sea, ese estudiante va a opinar. Eso se está diciendo en la metodología de la liberación. ¿Sabes? Yo quiero que mis estudiantes opinen, que muestren su doxai, que digan, enuncien sus conocimientos previos. Bueno, o sea, yo... ¿No? Entonces, una de las cuestiones importantes de Freire es que él dice, bueno, yo aprendí a partir de la palabra. O sea, opinaba, ¿sabes? Entonces, la palabra yo la puedo escribir, la palabra yo la puedo leer, ¿sí? Y la palabra me permite, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, leer y escribir el mundo. Bueno, dice Freire, pero el mundo es algo muy distante a veces, ¿sabes? Parece ser que si estamos en una clase aquí, a veces el mundo se muestra demasiado distante y las cosas pueden ser tan distantes, ajenas a nosotros, que no podemos opinar. ¿Eh? No podemos opinar de lo que no conocemos. Entonces, para acostumbrarnos a opinar de algo que no conocemos y que vamos conociendo, primero tenemos que saber bien lo que hacemos, lo que ejercemos y cómo lo hacemos. Entonces, ¿qué dice Freire? Las personas van a aprender a escribir las palabras que ellos utilizan en el día a día. Las personas van a aprender a leer las palabras que utilizan en su día a día. Y esas palabras que están aprendiendo a escribir y a leer y que utilizan en su día a día, en su condición de sujetos oprimidos, son aquellas que les van a permitir leer y escribir el mundo. O sea, enunciarlo, decirlo, desde su interior hacia afuera, ¿ya? Entonces dice Freire que muchas veces los sujetos no pueden enunciar el mundo porque los contenidos que están en las escuelas, esos métodos de alfabetización de los años 60, 70, eran demasiado distantes, con contenidos prácticamente ridículos, ¿saben? No sé si ustedes conocen el silabario. ¿Sí? Aprendieron a ¿Cómo se alfabetizan en Argentina? En Chile existía un manual que se llamaba el silabario, nos educó a todos. Mi mamá me mima, pape pipo pu, la le li lo lu, la lila, mi mamá. Una cosa así, bueno. Entonces, esos mismos procedimientos eran utilizados para alfabetizar a adultos, ¿sabes? Así que dice Freire, cuidado, porque ahí estamos más que nada repitiendo procedimientos mecánicos de memorización y no pasamos de ejercer procesos de decodificación, lectura y repetición, ¿sabes? Está pensando el mundo, el sujeto, está elevando su doxai, ¿sí? Está haciendo su esplendor. O sea, no, dice Freire, o sea, no, y las personas no fueron educadas para eso. Parece ser que la escuela se tornó un régimen opresor, donde incluso los propios profesores son aquellos que estamos acostumbrados a transmitir conocimientos en vez de suscitar la reflexión, ¿ya? Por ejemplo, aquí, según Darío, es biología y química, ¿verdad? Biología, por ejemplo, que uno de los contenidos más comunes de biología, el proceso de fotosíntesis, común, ¿sí o no? Entonces, el proceso de fotosíntesis es bastante común. Puedo dibujar una planta, dibujar el proceso de fotosíntesis, CO2, oxígeno, oxígeno, todo eso, los estudiantes después van a una planta, tallo las partes de la planta, cómo se crea el proceso, coloco unos cuadritos al lado de una hoja, escribo este tipo de hoja, cómo se produce, ¿sabes? Etcétera, etcétera. H2O, agua, ¿sabes? ¿Sí? Dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, forman lo que entendemos como agua. Bueno, vamos a hacer la prueba. ¿De qué se compone el agua? De dos átomos de, oxígeno, de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y la fotosíntesis da a partir de esto, aquí y acá, y después se queda al aire. ¿Listo? ¿Eh? Memorización,
Sin embargo, dice Freire, saquemos eso. Bueno, entonces, veamos eso desde otro lugar. Si las plantas crean el aire, ¿sí? Y gracias al aire también tenemos agua, ¿sí? Podemos decir que las plantas generan vida, ¿sí? O mantienen la vida en la tierra. Entonces, si las plantas mantienen la vida en la tierra, díganos ustedes, ¿es importante que existan plantas, árboles? Sí, ¿sí? Los voy haciendo reflexionar, no me quedo en eso. ¿Sí? Entonces, están viendo ustedes, vamos a investigar, utilicemos celulares, eso no existía en la época de Freire, ¿no? Utilicemos celular, abran su celular y vamos a ver, según investigaciones científicas, cuántas hectáreas del Amazonas han sido depredadas, han sido reducidas a desierto. ¿Y por qué? ¿Por qué causa? Entonces, ¿qué está sucediendo? Es un peligro lo que está sucediendo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Trabajando la palabra. Fotosíntesis, llevándola a un contenido existencial, algo que afecta a la existencia del sujeto, ¿sí? Y si no comemos plantas, ¿sí? Los nutrientes de la planta, ¿qué nos favorecen? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué pasa si los niños están comiendo solo porquería? Bueno, ¿se entiende eso? Y el monocultivo, ¿sí? Y la soya, y los agrotóxicos. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué estoy haciendo aquí con eso? Una simple palabra, como H2O, es una simple fórmula química, una simple palabra como fotosíntesis, yo la retiro de su lugar mecánico, ¿sí? Es importante, Freire no niega eso, la pedagogía de la liberación no niega que esos contenidos tengan que ser enseñados, no niega conocer la ciencia de una episteme que sea objetiva. Nadie está negando eso, son cosas importantes. Sin embargo, ¿qué está diciendo la pedagogía de la liberación y la educación y la cultura popular? Los movimientos de educación popular, es que no podemos quedarnos solo en eso. ¿Sí? Tenemos que suscitar otro tipo de reflexión. ¿Y a partir de qué? De los conocimientos que los estudiantes ya poseen. No transmitirlos solo eso, sino que a partir de preguntas, suscitarlos a investigar. Entonces, ¿qué dice Freire? Bueno, estamos alfabetizando en los años 60 a las personas. Las personas ya tienen vida, ya son adultas, ya están grandes, ¿eh? Entonces no puedo yo pretender, guiando, no puedo pretender enseñar todo a partir de ejercicios mecánicos de transmisión, bueno, que Freire llama de educación bancaria. Hasta ahí, hasta ahí. Bueno, entonces, ¿qué dice Freire? Vamos a desarrollar un método, y ese método pasó a llamarse el método Freire, es un método bastante relacionado con la investigación social, es una etnografía también, por el hecho que dice, entonces, estos profesores serán encargados de alfabetizar a estas personas adultas. No vamos a utilizar cualquier método, vamos a partir de ellos, de su realidad, y para eso nos vamos a mezclar con ellos. Vamos a ir al campo a ver cómo trabajan los cortadores de caña de azúcar. Los vamos a escuchar, vamos a comprender cómo funciona su mundo, sus estructuras. Vamos a ver cuáles son sus experiencias de vida. Bueno, entonces, esas palabras, bueno, dice Freire, tienen que representar experiencias existenciales. ¿Ya? O sea, que retraten la exigencia del sujeto que está en la escuela. ¿Ya? Y que será alfabetizado. Entonces, esas experiencias existenciales solo las puedo obtener si converso con ellos, si hago diálogo con ellos, si me siento con mi estudiante un día a escucharlo en el recreo. ¿Sabes? Ah, cuéntame, tu mamá, ¿qué haces tú? ¿Cómo se llama tu papá? ¿En qué trabaja tu papá? ¿Sabes? Ah, y cuéntame, ¿qué haces tú en la casa cuando llegas? ¿Sabes? ¿De qué manera tomas desayuno? ¿Vienes caminando a la escuela? Y en la escuela, y pasas a ver a alguien, ¿sabes? ¿Qué música te gusta? ¿Qué te agrada? Bueno, eso mismo hacía Freire con los campesinos, las personas de trabajo, y los trabajadores urbanos también, que no habían frecuentado procesos escolares. Entonces, a partir de todo, crear los grandes de campo, donde todos nosotros somos profesores, vamos a educar a trabajadores de medios rurales, vamos a revisar con ellos, conocemos aquí las experiencias existenciales. Todos nosotros tenemos deseos, ¿o no? Frustraciones también, esperanzas, ¿cierto? Prácticas del día a día, costumbres, comidas, ¿sí? Hombre, formas de enunciar, diga. Claro.
como instrumento para la educación popular. Y tenía dos cuestiones que no es imposible. Por ahí. Pero la situación hoy en el aula de la economía argentina es como que el sistema educativo no tiene. Los chicos no encuentran en la educación una inspiración, por así decirlo. Por ejemplo, carreras que empiezan con 50, terminan con 3, 4 egresados. Entonces, por ahí pensaba en eso, ¿no? Con lo que ustedes estaban haciendo, ¿no? De preguntarle al alumno. Un contexto muy complejo. Como educador no podría no tocar esos hilos o esas fibras de un estudiante que tiene padres separados o está solo durante todo el día y poder seguir aplicando la pedagogía de integración. Sí, bueno, Freire fue primero uno de los directores del Movimiento de Cultura Popular, finales de los años 50, en el Nordeste. Bueno. Después fue nombrado director del SES, Servicio Nacional de la Industria, en Brasil. Vino al exilio, fue preso, en el golpe de Estado, bueno, la presión cuando llegó a Brasil. Vino al golpe de Estado, fue exiliado en Chile. En Harvard es llamado del Consejo Nacional de Iglesia. En Ginebra es enviado a África. En África participa mucho en muchos programas de organización de países que se independizaron de las excolonias, sobre todo de Lusitania. Bueno, o sea, de Portugal. Después de eso, en el año 85, vuelve a las elecciones en São Paulo. Bueno, pero en la ciudad de São Paulo, no en el estado. Entonces, la ciudad de São Paulo es pequeña, no, el estado es gigante, la ciudad no es tan pequeña, pero bueno. Entonces, él es secretario general de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de São Paulo. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Freire, por primera vez en su vida, no trabaja en procesos de alfabetización, sino que también tiene que pensar los niños chicos, también tiene que pensar los adolescentes, y bueno, tener una única universidad municipal que tenía la Secretaría de San Paulo. Entonces, ¿qué es lo que se da cuenta? Que existía como una resistencia a cuestionar el currículum tradicional, ¿sí? Inclusive dentro de los propios sistemas escolares. Entonces, primero implementó algunas ideas y después se dio cuenta que existía una tendencia, una resistencia muy fuerte, inclusive dentro del propio Partido de los Trabajadores, que estaba ahí en esa gobernancia, y ahí decide renunciar prácticamente para ir a dar clases en la Unicamp y en la Universidad de São Paulo. Así que se dio cuenta que existe una tendencia a que renunciemos a los currículums estructurados, ¿ya? Inclusive dentro de los propios movimientos supuestamente más revolucionarios, ¿ya? Entonces tú me preguntas, ¿cómo se puede adaptar Paulo Freire a la actualidad? Bueno, la semana pasada conté algunas experiencias propias, te voy a narrar otras, ¿ya? Por ejemplo, en Brasil, hace unos 10 años atrás, era impensado que los profesores de matemáticas, de enseñanza media, implementasen una metodología parecida a la de Freire. Hoy existe, se llama educación matemática crítica, ¿sí? Y son profesores de matemática que enseñan los contenidos de matemática, pero desde una propuesta dialógica, ¿sí? Ya no es simplemente una magnitud, mediciones. Por ejemplo, la última apostilla que me apostila en guía de trabajo, ¿cómo se llama la guía que nos da el estudiante? Esa cartilla didáctica. Cuando hay una secuencia de ejercicios con lecturas, y yo le entrego al chico. Eso es, secuencia de actividades. Bueno, entonces para matemática, bueno, mediciones. Bueno, existen mediciones en magnitudes, exactas, inexactas, calculables, etcétera.
Entonces hay una postura de matemática, bueno, comenzar por lo siguiente, por los conocimientos básicos para niños pequeños, ¿verdad? O sea, yo puedo medir esta sala a partir de, ¿sí?, estos pasos que son inexactos y dependen de los pasos que el propio sujeto dé, a partir de las manos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy enseñando? Ahí, diciendo al estudiante, que dicen los profesores de matemática crítica, que nosotros tenemos un cuerpo y ese cuerpo es único y irreductible. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos a aprender matemáticas. ¿Qué nos enseñaban? Esa. Sí, entonces decía, hay profesor de matemática acá. Son tres tipos de medidas. Esta es verdad, pero son tres. Entonces, si los profesores de matemática nos ponían a todas las... Entonces, la primera, ¿cuántos pasos tiene la sala? Después, entonces decían, a mí me dio 3, a mí me dio 4, a mí me dio 5, aquí, acá, bla, bla, bla. Con la mano, ¿sabe cuántas manos? ¿Sí? Y después con una wincha. De medio. Existenciales, bueno, son cuestiones que vivimos en el día a día, ¿ya? ¿Y qué dice Pablo Freire? Vamos a reducirlas a palabras. Eran grandes cuadernos donde se juntaban todas las personas y reducían un cuaderno. Bueno, ¿muy bien en la hora? ¿Sí? ¿Hasta qué hora tenemos? 8:30. ¿Tampoco? Bueno, entonces voy a echar una apurada, ¿ya? Entonces, bueno, vamos ahí. Bueno, el método ya lo vi. Pero se puedes avanzar. Entonces, ¿qué tenemos? La fuente como experiencia de conocimiento. Aquí tenemos eso, ¿ya? Entonces, ¿qué dice Pablo Freire? Conozcamos a los sujetos, ¿sí? Necesitamos conocer. Entonces, llegaban a la estimación de 16 a 20 palabras que tuviesen todos los fonemas de la lengua portuguesa, todos los fonemas de la lengua castellana, etcétera, etcétera. Bueno, no, puedes mantenerte ahí, yo después voy controlando, ya lo vi acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, una de las palabras para los trabajadores de la construcción, como vimos en la clase pasada, podría ser la palabra tillo. Bueno, tillo puede ser ladrillo. ¿Sí? Entonces, ahí tillo que yo poseo. Ahora, yo como profesor, puedo saber realmente el valor histórico, cultural, ajeno. Miren, ustedes construyen casa, no, si esas personas trabajan con eso. Entonces ahí la idea no es solamente la palabra tillolo o ladrillo, sino que aprender cómo esa palabra se comporta en el mundo.
Y si la casa de ladrillo, por tanto, es segura aquí y acá, y el esgoto alcantarillado, ¿sí? Desagüe, ¿sí? Bueno, las casas tienen desagüe, sistema de desagüe, alcantarillado. ¿Qué es lo que sucede con eso? O sea, bueno, tenemos acceso a limpieza. Entonces, si no tenemos casa de ladrillo, si no tenemos, ¿qué sucede? De cartón. Conduzco la palabra tillolo, una simple palabra como ladrillo, a una comprensión de un mundo más objetivo, que es la diferencia que existe entre las condiciones de desigualdades sociales. Bueno, entonces ahí, bueno, puede avanzar entonces todo y, perdón, ahí están los temas. La experiencia como fuente de conocimiento, bueno. Entonces estamos ahí, esa es la investigación temática, que es parte de la disciplina, es parte del módulo, la investigación temática que son investigar qué temas circulan en las experiencias vitales de las personas que estoy trabajando. Bueno, nuevo proceso, hay profesores de portugués, español, aquí, ¿no? ¿Sí? ¿De castellano? ¿De castellano? Sí, español. Es importante, ¿ya? Entonces, ¿qué tal? Una profesora Islene, graduada en nuestra universidad, me decía, profesor Miguel, no consigo, aprendimos tarde en la universidad y no estoy consiguiendo aplicar todos los... Pero está aplicando, está trabajando bien con él. Sí, lo que pasa es que la típica de analizar la métrica, la composición silábica, saber el tipo de metáfora. El tipo de metáfora son dos. Este tipo de metáfora está aquí y acá. Esta es una metáfora por esto, aquí y acá. Esta es una anáfora, esto, una hipérbole, una hipérbata, etcétera, etcétera. Vamos a descubrir todas las figuras literarias que se pueden. ¿Comprendió el problema? ¿Comprendió el sentido de la palabra que está en el... Les hace sentido, ¿sabes? Leer sus poemas románticos. Tal vez como cultura general, sí. O tal vez eso puede ser después que lo elija. Pero ¿por qué no partimos de ellos? Entonces hay que escuchamos funky, también eso ya es demasiado. Pero también escuchamos hip hop, rap. ¿Y qué hizo la profesora? Adaptó el contenido de lírica y comenzó a trabajar a partir de los cantantes de hip hop que esos chicos tenían más acceso. Y los llevó a estudiar a esos cantantes, sus autores, los llevó a estudiar el slam, bueno, la historia del Islam en los Estados Unidos, cómo se crea para que los chicos se sintieran representados. Bueno, el Islam es una maravilla, comienza en los Estados Unidos, en el barrio Bronx, en Nueva York, bueno, y es como una especie de resistencia a las personas negras marginalizadas y sometidas a la violencia brutal de las drogas, donde encuentran lugares que llaman de block party, ¿sí? Entonces, esos block party que se hacían, ahí las personas se juntaban, eran zonas neutras entre los barrios, ¿cómo se llaman las gangues? Se me olvidan las palabras en español. Las patotas en Chile, las gangues. ¿Cómo se dice? Pandillas, ¿sí? Las pandillas, bueno. Era como un lugar, las patotas también aquí, sí, bueno, como el lugar, un lugar neutro, donde las personas se encontraban, escuchaban música y de repente se genera el hip hop. Y se genera el slam. ¿Qué es el slam? Es una resistencia. Donde las personas negras en los Estados Unidos, ¿sabes? A muchos de ellos, los grandes slammers que nacen ahí en esas pequeñas fiestas, eran como zonas así como plazas, por eso Block Party, ¿sí? Aquí estaba lleno de delincuencia, se mataban uno a otro, la policía corrupta, y las personas se encontraban aquí como zona neutra, donde no se podían matar. ¿Y qué hacen ahí? Comienzan a ejercer el uso de la palabra, ¿sabes? Y el hip hop nace como un movimiento político. El slam nace como un movimiento político, donde esas personas negras de la periferia comienzan a contar su historia. Y cuando cuentan su historia, quieren comprender la historia del otro hermano.
Cuando comenzaron a comprender esa historia, empezaron a investigar sobre su ancestralidad. Y ya no se llamaron personas negras, sino que se hacen llamar afroamericanos con más fuerza. ¿Eh? Entonces toman la palabra para expresarla dentro, que es un microágora. Esto es un microágora. La pedagogía de la liberación quiere, ¿sabes? Que las personas lleven sus experiencias ahí, que a partir de algo, ¿sabes? Consigan expresarla, sea en el arte, siempre con el uso de la palabra. Entonces, ¿qué hizo esa profesora? Hizo un plan de, ¿cómo se llama? Planificación. ¿Sí? Una planificación en donde el contenido del Ministerio de Educación lo respeta, lírica, va a pasar los autores, ¿sí? Bueno, la generación del 26, del 27, qué sé yo, los primeros poetas brasileños, Pessoa, etcétera, Alberto Caeiro, pero también la propia realidad de los estudiantes. Y al final, ¿qué hicieron los chicos? Hicieron slam. Y no solo eso, sino que la profesora se llamó que desarrolló un escuela. Y en ese barrio, que es un barrio súper pobre y violento, allá en Foz de Iguazú, los chicos tienen un espacio donde hacen slam, hacen hip hop, y participan ya en el campeonato torneo nacional. No es solo de Foz de Iguazú, se dio en todo Brasil. Bueno, se llama Slam Interescolar. Y esa profesora ha traído, gracias a esos proyectos, han traído campeonas de slam en Brasil. Se está entendiendo lo que quiero decir, no es solo castellano. Lo que quiero decir es que siempre existe la posibilidad de que esos contenidos se aproximen a la cultura popular. Bueno, se aproximen al pueblo mismo, porque ahí tienen la ventaja de que ellos saben expresar su condición. Y van a poder hablar, ¿sabes? Yo no hablo de lo que no sé. No hablo de lo que no sé, lo recibo, ¿sabes? Pero sí puedo hablar de lo que me pasa, de lo que siento, puedo hablar mis frustraciones, puedo expresar eso, y cuando lo expreso me genera interés. Entonces, ¿por qué Freire, la pedagogía de la liberación, propone eso? Porque entiende, bueno, el mundo es el mediador, ¿verdad? Entonces, ¿qué propone la pedagogía de la liberación del Freire? Que el mundo está lleno de objetos, ¿sí? Objetos cognoscibles. ¿Sí? Entonces, el mundo está lleno de objetos cognoscibles, o sea, objetos que yo puedo conocer, ¿sí? Esos objetos, es interesante la palabra objeto porque ¿conocen la raíz? ¿Sí? De objetum, ¿sí? ¿Han visto los abogados? Objeción, ¿sí? Objetar, que significa negar, ¿verdad? Entonces, objeto, la raíz en latín significa lo que se opone a mí. Esto es un objeto, porque es un no yo. O sea, todo lo que se opone es un objeto. Bueno, entonces no es casualidad que cuando hay discusiones, la persona dice objeto de lo que dice. Bueno, objeción, en el sentido que me opongo, todo lo que no yo. Entonces, el mundo está compuesto de no yos, algo que no son lo que yo soy, pero que son comprensibles, puedo llegar a conocer, ¿sí? Entonces, para que yo los pueda llegar a conocer, sobre todo con Freire, es tener interés. Bueno, entonces, el objeto conocible es un objeto que, bueno, que están dentro de un contexto de mundo, ¿ya? Pero los objetos conocibles yo los puedo conocer o enunciarlos de manera mágica, ¿sí? De manera, sí, intransigente. Es que en portugués, a ver, la palabra, estoy intentando traducirla al castellano, no me voy a acordar. Bueno, ya me voy a acordar, bueno. O puedo comprenderla de forma crítica, ¿sí? Entonces, hay una en el medio, ¿sí? Conciencia mágica, conciencia transitiva, ¿bueno? ¿Sí? Entonces, conciencia mágica, de forma transitiva o de manera crítica. Bueno, entonces, ¿qué dice Freire? Todos los objetos conocibles, yo los puedo conocer por la magia, ¿sabes? Bueno, magia no es que sea un insulto, bueno. Entonces, magia sería, imaginemos que Francisco está consiguiendo trabajo.
y tiene una camisa blanca que le gusta. Y todas las veces que fue a una entrevista de trabajo, y fue con la camisa blanca. Entonces Francisco dice, esta camisa blanca me da mala suerte. Bueno, es un argumento que no tiene cómo ser demostrado. Bueno, eso sería un tipo de conciencia mágica. Otorgamos explicación a algo que no coincide con una objetividad. Bueno, sí, puede ser una superstición. Pero aquí dice Freire que hay que tener mucho cuidado, que a veces la conciencia mágica es real. Y explica el mundo, ¿verdad? Como lo veíamos la semana pasada con la lagarta. ¿Alguien sabe cómo se dice lagarta en español? Aquella que se transforma en mariposa. Oruga, ¿sí? Sí. Disculpe, se olvidan las palabras. Bueno, entonces las orugas se comen las plantaciones. ¿Sí? ¿Qué hacían los campesinos? Agarraban la oruga y la esperaban. O sea, hacían eso y decían, no, porque si otras orugas vienen, ya saben lo que les va a pasar. ¿Mm? Entonces, ese es un tipo de conciencia mágica. Y mucho, ¿sí? Cuidado que hoy está demostrado científicamente que cuando tú entierras una oruga, ella produce un olor que las otras orugas capturan como peligro. Bueno, o sea, era un conocimiento objetivo o algo parecido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Todas las personas que tenían lechuga espetaban, palaban orugas para que las otras no llegaran. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Si yo comprendo eso, es transitiva. Bueno, ahora, si yo comprendo que realmente había un fenómeno que puedo explicar, es transitiva, ¿ya? Crítica significa que yo no discuto la oruga de alimentación, discuto la producción. Las lechugas llegan a todos. ¿Mm? ¿Y cómo trabajan los trabajadores de la lechuga? ¿Sí? Están expuestos a qué? Plantan 500 lechugas y cuando se van a la casa el salario es equivalente a una lechuga. Bueno, entonces, ¿qué dice Paulo Freire? ¿Qué dice la pedagogía de la liberación? Yo puedo tener esto, ¿no? Sin embargo, la forma que me inserto en el mundo es cuando lo comprendo como un lugar donde las relaciones se dan en el peso de vida. Si no comer lechuga es porque hay algo que está fallando, ¿sí? Hay algo que está impidiendo a comer esa lechuga. Hablando del caso de lechuga, pero puede ser cualquier otro más, ¿sí? Puede ser hasta aquí. Entonces, ¿qué dice Paulo Freire? Existe de todas formas ese acceso, pero ese acceso, bueno, es distinto, ¿sí? Porque yo puedo tener curiosidad, ¿sí? O yo puedo tener interés, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Freire? La curiosidad es un simple deseo de saber algo, ¿sí? Bueno, ¿qué horas son? Ah, estoy curioso, ¿qué hora llega Marcelo? Es un simple deseo, ¿sí? La curiosidad puede ser algo que es efímero, que dura poco, bueno. Entonces, ¿qué dice Paulo Freire? Que para que el objeto se torne cognoscible, yo tengo que tener una postura cognoscente. Y dice Paulo Freire que la única forma en que yo puedo tener una postura cognoscente es cuando yo descubro que puedo saber. ¿Sí? Cuando yo voy descubriendo poco a poco algo y me motiva de tal forma que me interesa, ya es una curiosidad mantenida, no es efímera, o sea, no es pasajera, sino que me mantengo en esa idea y la voy desarrollando de tal manera de que esa postura cognoscible, o sea, cognoscente, me permita conocer ese objeto. ¿Sí? ¿Y de qué manera? En esa línea, ¿sí? De manera crítica. ¿De acuerdo? Entonces dice Freire que no existe motivación mayor para conocer algo que cuando podemos enunciarlo, ¿sí? Cuando vamos viendo que lo descubrimos, cuando descubrimos que sabemos cosas sobre algo, ¿sí? Entonces, por eso es que Freire partía de un universo vocabulario, o sea, de palabras que representan la existencia de las personas. Bueno,
Entonces vamos ahí a hacer una parada y les voy a mostrar el que dice Historia de los cortadores de caña. Hay unas hojitas por aquí, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Mm? Entonces ahí estamos en la investigación temática. Bueno, entonces, ¿da para ver? Sí. Y no sé si esa yo la envié. No, esta hojita. Esa. Ah, no la envié. Genaro, ¿la puede poner en la pizarra? ¿Sí? O sea, ¿la puede poner en la tela? ¿Cómo se llama eso? ¿Cañón? ¿Sí? ¿Proyector? Sí, me acuerdo la primera vez que... Ay, diga. ¿Mm? Los conocimientos que tienen, en este caso, los que estamos nosotros Ujú. trabajando, por ejemplo, los conocimientos en el tema de la preparación de la lúcuma, o cómo plantan la hierba, con la patita, cuál que de sombra, otros de tronco. Esa sería esa parte de la conciencia mágica. Freire se refiere más a la conciencia mágica como un proceso de adivinación, de adivinar por qué las cosas suceden y no de buscar por qué realmente suceden. Bueno, no cuestiona los conocimientos de los pueblos originarios ni va, sino de hecho, yo ahora estoy trabajando con los guaraníes hace 2 años atrás y me parece que sus conocimientos son más científicos que los que producimos en los laboratorios de ciencia en la universidad. Eso, la universidad aprende con ellos, se da un fenómeno inverso. Entonces ahí, pero sí, existen otras cuestiones que son historias indígenas que ya para nosotros es un poco más difícil. Cuando venía para acá había una ciudad que decía Urutau, Urutau, el emblema de una ciudad. ¿Aquí? ¿Cuál era? ¿Saben el pajarito, el Urutau? ¿Sí? Ah, Urutaú, aquí, ¿sí? Ah, ¿sí? Es el emblema de una ciudad cuando venía camino para acá, ¿sí? Entonces existen, recuerdo que estábamos con ellos trabajamos durante 2 años, visité la aldea indígena. Y un estudiante, que yo no le había advertido, llegó y les dijo, por favor, ¿pueden contarme el mito del Urutao? Para ellos no. No. Para ellos existe. Entonces, la historia le llaman historia indígena. Bueno, entonces la historia del Urutao señala que una mujer indígena no se quería casar con nadie, no aceptaba ningún hombre de la aldea. Y estaba llegando a la adulta, no sabía hacer, era mucha muy espiritual para que se casara, y no quería nadie, simplemente no quería nadie. Y de repente aparece un hombre blanco con el cabello amarillo. No es un hombre blanco occidental, es un indígena, sí, con el cabello amarillo. ¿Ya? Entonces aparece ese hombre y ella se enamoró de él, se enamoró de ella, voy a resumir muy rápido. Bueno, se casaron, qué sé yo, hicieron una gran fiesta, y de repente ella se da cuenta que ese hombre llegaba solamente de noche. Nunca lo veía a la luz del día. Entonces simplemente solo lo veía cuando era de noche. Y le pide que por favor que se explique. Y le decía, no, porque voy a trabajar. Y un día, de tan insistente que era ella, él le dice, lo que pasa es que yo soy el sol. Te casaste con el sol. ¿Eh? Entonces, y yo me casé contigo porque te amo. ¿Sabes? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, no puedes contarlo, porque si no, Ñanderú se va a enterar de que me ha traicionado. Ñanderú es el gran padre, creador de todas las cosas. Bueno, entonces, si me traicionas, no voy a poder volver, y no voy a volver jamás. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
la madre de esta niña comenzó a preguntarle mucho, hasta que se le salió. Y un día no volvió. Entonces quedó desesperada y lo buscaba, lo llamaba y de repente iba a una parte alta del monte, se sube a un árbol y miraba fijamente lo que conocemos como brutal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con eso? Que para los indígenas eso es una creencia fija, ¿sí? O sea, el urutao es producto de personas que cuentan un secreto. O sea, la confesión, una confesión no se cuenta, ¿sabes? El urutao tiene 3 historias, ¿sí? Hay otra historia diferente, como fuente de conocimiento. Pero la cuestión es que, ¿qué estoy queriendo decir ahí? Que hay conocimiento fuerte ahí, ¿sí? O sea, no puedo llamar magia al hecho de que eso se crea como real. Bueno, para nosotros tal vez es difícil aceptarlo, ¿sí? Como también sería difícil aceptar que alguien transformó, ¿sí?, el agua en vino, multiplicó los panes. Bueno, entonces ahí, o sea, magia no se entienda como fe. La fe está en otro lugar, ¿sí? Cuando él dice magia, es aquello que intentamos interpretar por adivinación, porque se produce eso, bueno, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Mm? Es distinto, bueno, entonces yo no colocaría los indígenas ahí, ¿sí? Bien, entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Tenemos cuánto? Ah, tenemos media hora todavía, ¿verdad? Entonces, estamos en el contenido de la investigación temática. La educación popular parte por estudiar los temas, ¿ya?, que representan a las personas. Entonces, fíjense que son más actuales, 2015. Entonces, en el año 2000, hasta el año 2010, no había mucha fiscalización de los tractoristas que trabajan en el campo, en las zonas rurales de São Paulo, ¿ya? Y las personas, los campesinos, sin licencia de conducir, sin nada, trabajaban en la maquinaria tranquilamente. Bueno, entonces hubo proceso de fiscalización. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente se dan cuenta los grandes empresarios del agro que la mayoría de los trabajadores que tenían no podían obtener la licencia de conducir, mucho menos de una maquinaria agrícola, porque no tenían la enseñanza media terminada. Y para licencia clase D o E en Brasil, tienes que terminar por lo menos hasta el 8º año de enseñanza básica y demostrar que estás cursando la enseñanza media. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se descubre que los trabajadores de la caña de azúcar en São Paulo, Bauru, que son grandes territorios, mucha caña de azúcar, eran casi todos analfabetos, tenían 2 o 3 años de estudio. Entonces se crea un programa para que esas personas terminen la educación básica o la educación media y puedan obtener la licencia de conducir esta máquina, ¿ya? Entonces, los cortadores y cortadoras de caña están recibiendo formación como medida para acceder a un trabajo remunerado específico en el contexto de la cosecha de la caña de azúcar. Por ejemplo, manejar una maquinaria agrícola. A continuación se recogen los relatos de todos los cortadores y cortadoras. Esta persona, Simone Malo, investigó en el año 2015 la situación de personas que están todavía en proceso, muchos, por increíble que parezca, alfabetización. ¿Sí? O sea, de casi del 100% de las personas que participaron de este programa, que eran muchas, eran miles y miles, casi un 80% eran analfabetos. Año 2015. Bueno, estamos a investigar a estas personas hablando con ellas. Y estas son las historias que cuentan, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el método de Pablo Freire? La investigación temática parte por comprender quién es la persona que está en la sala, quién es la persona que va a estar ahí. No sabía que sería en la plantación de piña. Quien recibió ese trabajo fue un capataz. Su familia es conocida de la mañana. Conocía a mi mujer.
No me he casado, pero vivimos juntos y hemos tenido un hijo. Empecé a cortar caña a los 18 años y ya llevo 8 cosechas haciendo este trabajo temprano. Hacemos de todo. Cortamos caña, nos levantamos temprano, vamos al autobús, salimos a las 5 de la mañana y llegamos a las 5 de la tarde. Mi mujer me prepara la comida. Mi sueño es ser conductor de tractor y seguir trabajando en la calle. Lo único que me lo impide es que todavía no he conseguido obtener el carnet de conductor. Aunque creo que la cosecha está disminuyendo, pero no va a desaparecer. Hay muchas parcelas pequeñas y el terreno es compacto, hay que trabajar. Ahora solo trabajamos en sitios así. Solo cortamos caña en sitios así. En esos sitios la calidad de la caña es muy mala. Ni siquiera quiero que la veas, porque es realmente mala. Muy bien. Entonces, parece una simple narrativa, ¿verdad? Pero este sujeto que está diciéndonos, yo hago eso. ¿No? Esta es mi vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Como profesor que busca que los chicos tomen conciencia crítica, etc. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que hay parcelas pequeñas que plantan en las que va a poder meter esas pequeñas parcelas. ¿Será que hacen contrato de trabajo? ¿Hay algún seguro? Si el tipo se entierra, se quiebra la mano en una piedra. ¿Será que hay un tipo de seguro médico? ¿Se entiende eso? ¿Sabes? ¿De qué manera está trabajando? Solo cortamos cañas en sitios así. O sea, no tengo acceso a dirigir un tractor o una máquina que corta la caña y por lo tanto lo único que me resta es hacer el trabajo manual. Y ese trabajo manual tiene ciertos riesgos, tiene ciertos peligros, ¿sabes? Trabajar todavía en esas circunstancias. ¿Qué más está diciendo ahí? Está contando su vida. Conocí a mi mujer, vivimos juntos y hemos tenido un hijo. O sea, no trabaja solo para sí, sino que también tiene una cuestión de familia, ¿sí? Existen responsabilidades ahí. Bueno, todavía no he conseguido obtener el carnet de conductor. ¿Por qué? Porque la ley no le permite. Si no tienen terminada la enseñanza media, no pueden tener ese carnet de motorista. Motorista conductor. Bueno, entonces, hay mujeres también que trabajan en la caña de azúcar. ¿Seguimos con la siguiente? ¿Quién puede leer? ¿Puede leer, por favor? La historia de Adisa. Soy Adisa, quería hablar sobre la caña de azúcar, que es un entorno muy duro con muchas cosas. Tenemos que cortar mucha caña. Es muy duro para nosotros trabajar, ya que venimos de fuera para trabajar y ganarnos la vida. Vengo de Pernambuco. Es un lugar donde la vida es muy dura. Nací en Caguarú. Tengo 24 años. Siempre es así. La vida de mí es muy difícil. Venimos aquí para conseguir un trabajo mejor en una vida mejor. Construir una casa. Construir algo que podamos vivir mejor. Vine aquí con 15 años. Llegué aquí, me casé. Formé mi familia aquí. Vine sola y ya hace 10 años que estoy aquí. Pronto haré 11 años que vivo aquí. Tengo un hijo, trabajo en el campo, corto caña. Cuando es un día como hoy, tenemos que ir a grabar. Recorrer 20 metros de distancia. Es lejos. Nos cuesta un poco hacerlo. Podemos cortar unos 170 metros al día. En cuanto al peso, no tengo ni idea, porque solo nos dicen que el precio es de 17 centavos. La cortamos a 17 centavos el metro, y es un poco difícil. A los 18 años ya empecé a cortar caña. La cosecha dura 7 meses, y cuando se acaba, se acaba. Entonces, solo vuelvo al año siguiente. Entre tanto, planto caña, trabajo en la macadamia, recojo café, lo que sea. Lo que me llevó a hacer este trabajo es que no tengo estudios. Si tuviera estudios, no estaría en trabajo. ¿Para qué estoy estudiando? Para tener el carnet de conducir, con la fe de Dios, y así poder conseguir un trabajo mejor. Si Dios quiere, quiero ser conductora de tractor. Si Dios quiere, quiero sacar el carnet para hacer ese trabajo. Si Dios quiere. Muy bien. ¿Qué aprendemos de Adilsa?
¿Qué nos está diciendo Dilsa ahí en su historia de vida? Bueno, según el método tiene esperanzas, ¿verdad? O sea, sus esperanzas son tener una vida mejor, ¿sí? El medio que encuentra para eso es la obligación de estudiar. No está viendo la educación como algo distinto, sino que, o sea, tengo que terminar mis estudios porque quiero el carnet de motorista, ¿sabes? Pues existe una condición existencial que tiene que ver con el salario. Fíjense ahí, ¿alguien tiene calculadora? ¿Sí? ¿Tiene una calculadora ahí? Entonces, 0,17 por 150, ¿cuánto da? 0,17. ¿Sí? 0,17 por 150. 25,5. ¿Por 30? 765. 765 reales. En peso argentino, ¿cuánto es eso? ¿Mm? Por 300. ¿Sí? 229.000. Casi 230.000 pesos. 230.000 pesos por mes. Año 2015. ¿Mm? Y eso sí, trabaja hasta el domingo. Estoy contando 30, ¿sí? Eso sí, trabaja hasta el domingo, ¿sí? Sin seguro de trabajo, cortando caña patronada, ¿sí? Ajá. Creo que a veces resulta que es consciente de que no cumplirá. Y creo que ve la posibilidad de seguir estudiando, o sea, seguramente aterrizarse, estas zonas de vacío, y creo que ve ahí la posibilidad de mejorar su vida, su entorno. Pero creo que es consciente de que es muy aburrido. Es un entorno muy duro. Ella tiene conciencia, ¿verdad? Pero también tiene conciencia de que es una mujer fuerte y puede hacer eso, Mucho ¿no? empeño pone decir. Mucho empeño. Es interesante porque, por ejemplo, el deseo del oprimido es ser opresor. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que dio la compañera mía, los tariferos, por ejemplo, luchan en contra del tractor, porque el tractor le quita trabajo. Hoy en día la cosechadora de hierba, a la máquina, le quita trabajo al cosechador. Entonces, por eso decía esto de el oprimido, su deseo último es ser opresor, porque si maneja la máquina, dejará a varios compañeros sin trabajo. No es el caso, pero digo, me viene a la mente eso. Yo creo que va un poco más allá, en realidad. Ellos lo ven al uso del tractor como mejorar sus condiciones laborales, como no está ahí haciendo eso a mujer, o sea, rompiéndose la espalda, porque ella lo dice, que esos 20 metros es algo difícil para ella, ¿no? Entonces, Cargar azúcar, ¿cuánto pesa? entonces simbólicamente el tractor refiere a que va a seguir trabajando en eso, pero con una condición mínima mejor, ¿no es cierto? Que en primera instancia por ahí los oprimidos quieren dejar de ser tan oprimidos. Por eso también uno creo que cuando uno intenta utilizar este método, ahora interiorizándonos como estudiantes, creo que eso va a ser un desafío, ¿no es cierto? Poder llevar este método que consiste en técnicas por ahí definidas, el abordaje de estas técnicas, ¿no es cierto? Y congeniar con una realidad social argentina muy adversa y no morir en el intento, o sea, no perder, porque esto en teoría debería ser algo progresivo a lo largo del tiempo, sostenible en el tiempo, que se pueda decir, bueno, yo no por mi afán ni emoción de haber escuchado este método, que esto se diluya a cada 2 años o 1 año, sino poder llevarlo sostenidamente en el tiempo, porque eso se nota cuando uno transmite eso, si uno realmente tiene esa convicción, ¿no es cierto?, de decir, bueno, ¿por qué voy a emplear este método Freire? ¿Con qué objetivo? ¿Qué quiero que los estudiantes obtengan de mí
o de esta visión, ¿no es cierto?, del mundo, que trato de por ahí transmitir, de enseñarla desde el amor, desde la pregunta, ¿no es cierto?, que ampliar su marco teórico, ¿no es cierto? Porque si uno se queda a medias tintas, los estudiantes también yo creo que también lo van a notar, no van a obtener el resultado requerido, el resultado esperado. Sí, y nosotros en el camino nos vamos a empezar a frustrar, porque decir cómo puede ser que en teoría, en el papel está muy lindo, está muy bien explicado, te lo explico muy bien, pero en la práctica nos empezamos a frustrar porque le queremos incentivar por ahí con una pregunta, con una reflexión a nuestros estudiantes el día de mañana, y resulta que nos encontramos con una gran resistencia propia del contexto complejo de cada individuo insertado en nuestras sociedades latinoamericanas. Entonces, por ahí creo que por ahí es un desafío. Y le quería hacer esa pregunta, ¿no es cierto? Es decir, siendo usted docente de la universidad o tratando con alumnos, con estudiantes, ¿cómo hace realmente como para no caer en esa frustración ante una resistencia, ¿no es cierto? O ante un panorama complejo de los estudiantes? Porque no sabemos que no siempre se puede llevar a cabo al pie de la letra este método, obviamente. Sí, sí, bueno, es un método que requiere muchas adaptaciones. Bueno, para alfabetizar, ¿sí? Entonces ya estamos trabajando con adolescentes que ya están alfabetizados, que están en otros procesos. Entonces hay corrientes que están trabajando que se llama por una pedagogía de la pregunta, que es un libro de Freire. Entonces tal vez la respuesta hoy en día no sea desarrollar el método de manera tal y cual, un espejo de lo que se hizo en los años 60 y 70, sino que tal vez una de las posibilidades más frecuentes que se inicie por enseñar un cuestionado. Puedo hacer una pregunta, ¿sabes? Y ahí Freire tiene un libro que se llama La pedagogía de la pregunta, que tiene que ver con metodología, donde no solamente las preguntas vengan hechas, sino que los estudiantes también sean capaces de hacer preguntas referentes al contenido. Bueno, ¿cómo ese contenido se comporta de esa forma? Dialogar eso con los estudiantes, bueno, a partir de actividades grupales, donde ellos también pueden hacer círculos de diálogo, ¿ya? También pueden dialogar información. Entonces, una de las cuestiones más difíciles hoy en día, que hemos observado en la universidad y con la experiencia que los estudiantes tienen cuando hacen la práctica profesional, es el interés, sobre todo el tedio, ¿no? De llevar actividades que los estudiantes ni miran, ¿sabes? Y ahí está la cuestión. El profesor no tiene que ser un payaso que va a entretener a los estudiantes. Su función no es entretener. ¿Sí? Eso lo tenemos todo claro. Claro, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo generamos interés? ¿Ya? Bueno, hay un autor que te puedo recomendar, que se llama Axel Homer. No sé si lo has leído. No, todavía no. Entonces, el conocimiento funciona más o menos, se va elevando así. Entonces tenemos el objeto de conocimiento, tenemos el estudiante y tenemos el alumno. ¿Qué dice Homer? Eso hay que más o menos cerrarlo y hacer una especie de círculo, ¿ya? Entonces, ¿qué dice Homer? Que mientras más el estudiante sienta confianza en que la persona que está enfrente está preocupado porque aprenda, más se habla. O sea, reconoce esa teoría del reconocimiento. Bueno, la teoría del reconocimiento de Homer. Dice que los sujetos se reconocen y el estudiante, por lo menos mínimamente, reconoce al profesor o profesora, una persona que sí está interesada por él como sujeto, que aprende, ¿saben? Esa persona se preocupa. Entonces dice Juan, cuando eso, y eso también Freire lo menciona en otros libros, ¿ya? Y eso Juan también en otros lugares se ha investigado a nivel psicológico.
¿sí? Psicología comunitaria. Parece ser que nos aproximamos más, o sentimos más confianza en alguien cuando él también demuestra interés por mí. No solamente yo tengo que demostrar interés por lo que él me está diciendo, ¿sabes? Sino que yo también tengo que sentir que el otro tiene interés en mí. Eso es lo que se da el círculo, donde la comunicación establece esos parámetros que son como mínimos, como un parámetro mínimo para que los estudiantes salgan del TED, ¿bueno? Y entiendan que la escuela tiene una función social, ¿sí? Hoy en día yo sé que son muchos los problemas que tenemos, porque por ejemplo, en Brasil, no sé si es el caso de que en Argentina, muchos estudiantes quieren hacer un curso técnico o algún tipo de diplomatura y más nada más que eso, porque sienten la universidad como algo extremadamente distante. Entonces, ¿qué estamos teniendo ahora? Un fenómeno inverso. Mucho más las instituciones privadas que las instituciones públicas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque las ven como un mecanismo de tener una carrera técnica bastante rápida y de esa forma solucionan un problema, como el problema que era mi cartera motorista, ¿no? Sí. Entonces ahí hay un punto de vista práctico, pragmático, ¿verdad? De la educación. Quiero esto para esto, ¿sabes? Y si eso me permite aquello, me permite esto. Entonces ahí la pregunta que nosotros nos hacemos en la universidad, ¿es injusto eso? No, no, no es injusto. Es parte de la libertad, ¿sabes? Si tú quieres, ¿sabes? Parte de un fenómeno, si tú quieres hacer una carrera técnica, estamos en Foz do Iguazú, necesitamos aire acondicionado. Si quieres hacer una carrera técnica de refrigeración, ¿sí? La carrera ¿sí? de refrigeración, no, está dentro de ti, ¿sabes? No te puedes tener. Esto aquí, si eso no existe aquí, no tendríamos clase en el verano aquí. Y no podemos comprar a cada vez uno nuevo cada vez que se echa a perder. Por lo tanto, necesitamos de un técnico que haga ese trabajo. La pregunta es, ¿qué tipo de técnico vamos a formar? Bueno, o sea, apenas en el tecnicismo, así falla. Yo esto le cambio aquí, tengo que cambiar. No puede tener solo pensar en la refrigeración desde otra posibilidad, ¿sabes? Un sistema de igualdad para todos, ¿sabes? ¿Cuántas casas en Foz do Iguazú tienen refrigeración? No todas tienen. Las personas pobres en Foz do Iguazú que viven en bubas, no tienen aire acondicionado, se mueren de calor. Se mueren de calor. Muchas escuelas también en esas regiones no tienen aire acondicionado. Lo que estoy queriendo decir ahí es que, ahí salí del método, lo que estoy queriendo decir es que los procesos formativos que hacemos a veces, ¿ya? Y las selecciones de los estudiantes, de lo que están queriendo buscar después, inclusive en la universidad, no puede caer en manos de un sistema técnico, ¿sí? Meramente transmisible, ¿ya? Que no se diluya. Entonces, solo para conjugar lo que tú me has preguntado. Primero, en la enseñanza media tenemos el tedio o el rechazo, ¿verdad? Los estudiantes no se aproximan. ¿Cómo aproximarnos? Que vean en mí una persona que está preocupada porque aprenda. ¿eh? Ese proceso que dice Jones de reconocimiento de las partes, ¿sí? Ahora, cuando esos chicos llegan a la... ¿Qué están buscando después? No un tractor, están buscando una carrera técnica. ¿Qué carrera técnica le vamos a dar? Bueno, no apenas instalar y reparar aire acondicionado, ¿sabes? Sino que entienda su lugar en el mundo, ¿sabe? Que opine sobre Bolsonaro, que opine sobre el hijo Bolsonaro, ¿sabe? Que piense sobre esto, aquí y acá, bla, bla, bla. Tenemos un fenómeno ridículo en Brasil, que la mayoría de las personas sordas, apoyan al fascista Bolsonaro. ¿Y por qué lo apoyan? Porque la esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, sabe lenguaje de Libras. Lenguaje de Libras, ¿se dice aquí? ¿Sí? Sabe lenguaje de Libras, ¿sabes? Y ella habla con lenguaje de Libras, están todos los sordos fascinados, y no tienen ni idea que Bolsonaro como diputado rechazó 3 veces, ¿sabes? Las leyes de inclusión. Hizo los recortes sobre inclusión. Entonces, ¿a qué quiero llegar, ¿sabes? Es que nos encontramos en una educación que no permite que el sujeto conozca su propia realidad primero, que no se interese por su, y que inclusive vote en el opresor. Bueno. Ok, sí. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que buscaban enfatizar el tractor.
¿Cuántos podrían manejar el tráfico? Y sería más liberador que sería. ¿Sí? O sea, no es solo, no es otro factor, sino la condición en la cual el sujeto está trabajando ahí. Por ejemplo, por gancho ¿Mm? Capitán Gancho. Bueno, entonces, ¿qué se dice aquí? Gancho. Bueno, ¿qué dice acá? Podemos cortar 150 metros al día. Bueno, hay otros, aquí yo coloqué dos, pero hay otras personas, ya no me acuerdo, parece que se llama Marcelino. Marcelino es una persona que coloca la palabra gancho. Entonces Marcelino que dice, bueno, oye, he tenido que cortar 200 metros, me tomé gancho porque corté 180. O sea, hoy tenía que cortar 200 metros, pero tomé gancho, me dio gancho porque pero cortó 180, ¿sí? Entonces, le faltaron 20, ¿sí o no? Le faltaron 20, por lo tanto, de esos 180 metros le van a pagar solo 160. Gancho significa que le quitan lo que le faltó. El efecto Mateo, ¿verdad? Entonces ahí le quitan lo que le faltó. O sea, la palabra gancho para nosotros tiene un significado, ¿sí? Pero para Marcelino la palabra gancho puede ser fuente de liberación de la conciencia, que consigas reconocer que están en una situación de oprimido, ¿sí? Y que esto no es normal, ¿sí? No es normal. O sea, la palabra gancho en un sentido limitado, un sentido decodificado, es que las personas no cambian. Ah, es muy, porque cuando yo también a veces hago proyectos de extensión con chicos más chicos, de 15 años, ¿eh? Y también cuando está llegando la hora, los movimientos en la silla, los profesores universitarios. Entonces ahí. Sí. Ah, era cuento para vos. Ah, nada que ver. Qué bueno. Ganó 1-0. Wow. Wow. Qué bueno. ¿Mm? Sí, no, tranquilo. Me hubiesen dicho, hubiese puesto. Vamos a poner el partido ahí. Sí, solo para, ya estamos llegando hasta las 8:30, nos quedan 2 minutos. Bueno, entonces, ¿puedes poner el otro? ¿El otro anterior? No, el PDF anterior. Sí, entonces hay una parte que para todo esto, o sea, tomar conciencia crítica es una cosa. Bueno, ¿qué dice Paulo Freire? Cuando yo tomo conciencia crítica, mi liberación es a nivel de la conciencia, ¿sabes? Y yo puedo sentarme en casa y tener la conciencia de las cosas y liberarme de forma individual. Pero ahí no se da lo que nuestro amigo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Antonio? Gastón acaba de decir que nadie educa a nadie, sino que los sujetos se educan en comunión. Nadie libera a nadie, sino que los sujetos se liberan en comunión. Comunión no significa la comunión sí, con la hostia. Comunión significa hacer algo colectivo. Bueno, o sea, crear un conocimiento colectivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que dice Freire que puede avanzar, ¿sí? Ya no basta con tomar, estamos en la 3, no basta con la tomada de conciencia crítica, no basta con reconocer el estado de opresión y aprender a expresarme a partir de la palabra, discutir los temas, mencionar lo que pienso sobre los temas, opinar sobre esto, discutir con el profesor, crear conocimiento en la sala. Dice Freire que si eso queda apenas en la liberación de la conciencia, no se completa el proceso. Bueno, el proceso se completa
en la medida en que yo ejerzo mi praxis para la transformación de la realidad. ¿Por qué dice Freire? Bien. Freire entiende, ¿sí?, que nosotros los sujetos nos podemos liberar a través de la reflexión. ¿Mm? Ah, perdón, estoy escribiendo. ¿Mm? ¿Sí? De la reflexión y de la acción. Bueno, y Freire entiende esto como praxis. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué para praxis es? Decir la palabra y actuar. ¿Sabes? No es palabrería, porque puede ser inclusive un discurso político inerte si yo no soy capaz de actuar. Bueno, entonces, de acuerdo con Freire, el proceso de liberación conducente a la praxis, cuando es ejecutada a partir de la acción, es ahí donde yo ejerzo transformación social. Porque voy de la palabra al acto mismo, ¿sí? O sea, significaría, de alguna forma, por ejemplo, en pequeñas cosas, que si soy sordo, ¿sí?, y voto, y no tengo conciencia, puedo liberar mi conciencia, pero no voy al acto de reclamar en contra de Bolsonaro, que hasta ahora votó en contra de las leyes de inclusión, inclusive siendo presidente de Brasil, Bolsonaro redujo el presupuesto educacional que afectaba a las personas con deficiencia en Brasil, pero los sordos votan todo en él. Bueno, y eso inclusive ahora está generando, estoy colocando ejemplos vagos, bueno, entonces muchas veces nosotros podemos no tener conciencia del Estado opresor y votar inclusive por nuestro propio opresor, y tornarnos opresores de nuestros hermanos, ¿sabes? Yo soy sordo, la tengo un poco más fácil, ¿verdad? No es fácil, pero la tengo, ¿sabes? Con una persona ciega o con una persona con espectro autismo nivel 2 o 3, estoy votando en contra de unas personas que están en mi línea, ¿sabes? Dentro de todo de la deficiencia. ¿Sí? Pero no hay una Aquí, política o falta de condición política, ni más que es porque la educación nunca fue liberadora, no me enseñaron en la escuela a cuestionar. No me enseñaron a hacer preguntas sobre eso, ¿sabes? La vida no me enseñó, no me torné un sujeto dialogante. No sé liberar mi conciencia, ¿sabes? E incluso yo la puedo liberar, puedo quedarme en la reflexión, ¿sí? Puedo quedarme en la acción, pero continúo haciendo lo mismo, ¿sabes? Si me quedo en la mera reflexión, ¿sabes? Si me quedo en la mera acción sin reflexión, es puro activismo. ¿Sí? Milito, haciendo bien. Si aprovecho incluso una felicidad en propios actos, es porque estoy gratis, ¿ya? Ejemplo rápido. Bueno, es el mismo ejemplo que coloqué la semana pasada, porque aquí hay estudiantes de graduación, ¿verdad? ¿De grado? ¿En biología? ¿Sí? ¿Sí? Profesorado. Entonces, el ejemplo que coloqué hace un tiempo atrás. Había un barrio en Foz de Iguazú, que había un lugar sin nada, donde había mucho tráfico de drogas, ¿ya? Y prostitución y tráfico de drogas, etc. Entonces, las personas que vivían ahí se veían muy afectadas por eso. ¿Qué hicieron? Se reunieron, ¿ya? Dijeron, este lugar aquí ya no se puede pasar, yo tengo hijas, me siento mal, la escuela está aquí al lado, esto es tráfico, los niños están viendo circular el tráfico, etc. Hay mucha violencia, la policía cobra su parte, ¿verdad? Por eso se mantiene. Entonces, ¿qué hicieron esas personas? Comenzaron a discutir cómo transformar ese lugar. ¿Y en qué lo transformaron? En un espacio público. Solicitaron la creación de un mueble, así, de este tamaño, como el tamaño que tenemos acá. ¿Qué hicieron dentro? A través de un proyecto en conjunto con la universidad y el municipio, se instaló una biblioteca. Y los mismos músicos de ahí del barrio a veces van y enseñan guitarra a los niños, la universidad va y enseña canto orfeónico, etcétera, etcétera. Entonces, ese lugar que era una plaza pública, las personas reflexionaron sobre lo que está ahí, las personas generaron acciones necesarias, ¿para qué? Para una praxis transformadora. Transformaron ese pequeño espacio que, poniendo música, ahora van a comprar un pequeño piano, están recibiendo instrumentos, se hacen actividades populares, el slam, ese que les mencioné, hip hop, se está desarrollando ahí. ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea, hay procesos de transformación.
Parece ser que cuando nosotros nos transformamos en la universidad, infelizmente, la mayoría de los profesores parece ahora que trabajan apenas en esto. Lo digo con vergüenza, bueno, la mayoría de mis colegas trabajan en esto, bueno, y de repente un poco de esto, ¿sabes? No ejercen praxis, ¿ya? No ejercen la capacidad de generar un resultado que transforme una realidad, ¿ya? El ejemplo que coloqué de ese espacio público es un ejemplo de liberación, bueno, un ejemplo de liberación de las causas que oprimían al pueblo, para transformarlo ¿en qué? En un centro de cultura popular. Es una biblioteca, hacen eventos, hacen fiestas de niños, aquí también están haciendo fiestas juninas, ¿sí? Fiestas. Pero es tradicional aquí en Brasil, o sea, se adoptó de, o sea, aquí en Argentina, se adoptó de, qué bien. Y hacen la vestimenta también, ¿sí? ¿Sí? Ya. Ahí se transformó como fiesta julina. Sería la versión española peruana de la Marcha San Juan. Ya. Es lo más parecido de la misma época. La Sí. misma mecanismo de la lista de pueblos. En la Revolución Chilena, Ya no sé lo que es la higuera. Personas que esperan la noche de San Juan, sentada en la higuera, para el diablo, antes lo hacían, ¿sabes? Bueno, ahí estamos con conciencia mágica. Y una papa, ¿sabes? Una papa pelada y una papa con piel y una papa pelada. Se pone abajo de la cama y se pide un deseo. Bueno, aquí también se hace. ¿Sí? Si agarras la papa pelada, te va a ir bien. Si agarras la otra, te va a joder todo el año. Entonces, esas cosas ya no se hacen. Con el novio, ¿sí? No, allá con un deseo. O sea, si agarras la papa que tiene piel, no solo no se te cumple el deseo, sino que se va a cumplir el antideseo. Eso que querías es eso. O sea, o es muy bueno o es jodido. Bueno, disculpen, ¿eh? Lo que quería decir es que ese espacio que era un espacio de represión, de violencia aquí y acá, hoy se celebra cultura popular. Ahora hicieron 2 fiestas juninas, y con el dinero que recolectaron, están comprando sillas de ruedas para un chico que se le rompió. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, existe esa posibilidad de transformación. O sea, cuando liberamos la conciencia y la transformamos en práctica y la ejercemos como praxis, los resultados son culturas, son historias. Bueno, son objetos culturales. ¿Sí? ¿Es eso? ¿Estamos en la hora? Muy bien. ¿Alguien un comentario? Los chicos están escuchando, ¿verdad? Sí, yo les dejé un trabajo bastante... ya, vale. ¿Sí? ¿Hasta cuándo tienen para entregarlo? Y va a quedar abierto, ya mira que los vayan a entregar. Ya. Ya, listo. Aquí está la cámara. Sí. Cualquier duda estoy a disposición. Bueno, mientras tanto, más que nada, agradecer la presencia, en primera instancia, de Miguel, que viene, ¿no?, desde bastante lejos, con muchas actividades, se tomó este tiempo para venir a compartir con nosotros, que viene a la clase, bueno, y mañana tiene clase a la tarde. Así que viene un flash así. Y después también agradecer a ustedes que han podido... Sí, falta un esfuerzo también, todo esto, ¿no? Y bueno, sin embargo, cada uno pone los logros siempre que se logran, ¿no? Para la redundancia, en realidad siempre son colectivos, ¿no? Y nunca son logros individuales, ¿no? Eso por ahí es lo que intento trabajar mucho con los chicos del secundario, ¿no? Que ir también en contra de un discurso individualista que hoy permea la sociedad, ¿no? Entonces, realmente agradecido, Miguel, por tu tiempo, por venir y traer todo esto para compartir con nosotros.
Y agradecido a usted, a cada uno, a mis estudiantes también que están ahí de tercer año, gracias por acompañarnos, bueno, a Yamir que nos ayudó con la transmisión, a Darío también, y bueno, agradecido a todos, espero que podamos seguir generando espacios, invitar si alguien quiere hacer un comentario, a Darío, a Yamir, si no, cerrar hasta acá, invitarlos a todos, invitarlos a compartir ahí un breve break que nos preparó también Romina, agradecerle por tomarse el tiempo de prepararnos eso con Carlos. Así que hay mucha gente que hace esfuerzo para que esto sea así. Y a Noelia, que está ahí también acompañándonos, ella va a recibir los papeles que ustedes tengan para entregar, va a estar ella ahí para eso. Así que, gracias.